Hola, hola, bienvenidos una vez más a la historia en un audio. Prepárense para sumergirse en un viaje fascinante a través del tiempo. Explorando la Edad Media. Un periodo que, a pesar de su mala fama, fue mucho más dinámico de lo que se cree. Así es. Acompáñenos mientras desentrañamos los mitos y realidades de esta época que se extiende a lo largo de 10 siglos. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el Renacimiento, Exactamente. 10 siglos dan para mucho, ¿verdad? A menudo se etiqueta la Edad Media como la Edad Oscura, un periodo de estancamiento intelectual y cultural. Pero es Uh, eso del todo cierto. no exactamente. Si bien es cierto que hubo periodos difíciles, la Edad Media fue también una época de gran dinamismo económico, Ah, social y tecnológico. De hecho, muchos historiadores argumentan que fue en este periodo donde se plantaron las semillas del desarrollo de Europa ya. y el mundo moderno. Entonces, ¿cómo desmontamos esa idea de la Edad Media como un periodo oscuro y estancado? Empecemos por la tecnología. El desarrollo de la collera para caballos, por ejemplo, revolucionó la agricultura. La collera. Sí, antes se usaban bueyes para arar, pero los caballos, al ser más fuertes y rápidos, podían trabajar la tierra de manera mucho más eficiente Claro. gracias a la collera. ¿Y eso qué supuso a nivel social? Pues imagínate, una mayor eficiencia en el trabajo agrícola implica un aumento en la producción de alimentos, Ajá, lo que a su vez puede traducirse en un excedente de comida ajá. y por tanto en la posibilidad de alimentar a una población más numerosa. Claro, tiene sentido. Más comida, más gente, más desarrollo. Exactamente. Ya. Y no solo eso, la collera también tuvo un impacto en el transporte Ya. y por ende en el comercio, ya que los caballos podían tirar de carros más pesados Claro. y recorrer distancias más largas. Hablando de avances, el arado de vertedera también fue una innovación clave, ¿no? Sin duda, el arado de vertedera, a diferencia del arado romano que se usaba antes, permitía trabajar las tierras pesadas y húmedas del norte de Europa Ajá. con mucha mayor eficacia. Esto, por supuesto, también contribuyó al aumento de la producción agrícola. Es fascinante cómo estas innovaciones tecnológicas pudieron transformar la sociedad medieval. Sí. Y en cuanto al comercio, ¿qué papel jugó en el dinamismo de la época? El comercio experimentó un gran auge durante la Edad Media. Se desarrollaron importantes rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, que conectaban diferentes regiones de Europa. Mm. Incluso con Oriente, las ferias de Champaña, por ejemplo, se convirtieron en un punto neurálgico del comercio europeo, atrayendo a mercaderes de todas partes. Imagino que esas ferias medievales debieron ser un espectáculo digno de ver. Por supuesto, mercaderes de diferentes países intercambiando productos exóticos artesanos, mostrando sus habilidades juglares, entreteniendo a la multitud. Ya veo. Era un hervidero de actividad y un claro ejemplo del dinamismo económico de la época. Y la Hansa, esa liga de ciudades del norte de Europa, también jugó un papel fundamental en el comercio marítimo, ¿verdad? Así es. La Correcto. Hansa controlaba las rutas comerciales del Mar Báltico y del Mar del Norte, estableciendo un monopolio comercial que les proporcionó gran riqueza y poder. Su influencia se extendió por toda Europa durante siglos. Está claro que el comercio fue un motor de desarrollo en la Edad Media. Y hablando de cambios, ¿cómo surge el feudalismo? El feudalismo se desarrolló gradualmente en Europa occidental tras la caída del Imperio Romano de Occidente Ah. y las invasiones germánicas. Ante la falta de una autoridad central fuerte, la gente buscaba protección y seguridad, lo que llevó al establecimiento de relaciones de vasallaje entre señores y vasallos. Es decir, que el feudalismo nace de la necesidad de orden en un mundo inestable. Exacto. Los señores que controlaban tierras y recursos ofrecían protección a sus vasallos a cambio de lealtad y servicio militar. Ya. Estos pactos de vasallaje fueron la base del sistema feudal que se extendió por gran parte de Europa. Y una vez establecido el feudalismo, ¿cómo era la vida en un feudo? Un feudo era como una pequeña comunidad autosuficiente. Ujú. En la base del sistema estaban los siervos campesinos que trabajaban las tierras del señor a cambio de protección. Su vida estaba ligada a la tierra, no eran libres de abandonarla. ¿Y qué tipo de relación existía entre los siervos y los señores? Era una relación compleja. Los señores tenían la obligación de proteger a sus siervos Ajá. y administrar justicia, mientras que los siervos debían trabajar las tierras del señor, pagar rentas y prestar servicios adicionales. Existía, por tanto, una especie de contrato social, aunque con evidentes desigualdades. Así es. Aunque no se puede negar la existencia de abusos, el sistema feudal proporcionaba un marco de orden y seguridad en un mundo inestable. Ya. De hecho, el feudalismo no fue un sistema estático. Su flexibilidad permitió un crecimiento demográfico y económico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los señores feudales, para aumentar la producción de sus tierras, incentivaban a los siervos a trabajar más duro, prometiéndoles mejores condiciones de vida. Es interesante esa dinámica entre señores y siervos, cada uno buscando su propio beneficio dentro del sistema. Y hablando de poder,
¿Qué papel jugaba la Iglesia en este contexto? La Iglesia Católica fue una institución fundamental en la Edad Media. No solo era la institución religiosa dominante, sino también una importante fuerza política y económica. ¿Cómo influía la Iglesia en la vida de las personas? La Iglesia controlaba la vida espiritual de la gente, administraba los sacramentos, tenía un gran poder sobre la educación y la cultura, Ya. y poseía grandes extensiones de tierra. Es decir, que la Iglesia tenía un poder omnipresente. ¿Y cómo se relacionaba este poder con el de los reyes y señores feudales? La relación entre la Iglesia y el poder secular fue compleja y a menudo conflictiva. Los papas y obispos a veces desafiaban la autoridad de los reyes y emperadores, Ya. especialmente en lo que respecta al nombramiento de cargos eclesiásticos. Un ejemplo claro de esto es la querella de las investiduras, Ajá. un conflicto entre el papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el control de los nombramientos eclesiásticos. Es increíble cómo una institución religiosa podía tener tanto poder político. La Iglesia era una institución muy poderosa en la Edad Media. Su influencia se extendía a todos los ámbitos de la vida. De hecho, llegó a controlar la vida de las personas desde su nacimiento hasta su muerte. Y hablando de eventos que marcaron la época, ¿qué me dices de las cruzadas? Estas expediciones militares a Tierra Santa son un símbolo de la Edad Media. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares sancionadas por el Papa con el objetivo de recuperar Tierra Santa del control musulmán. Estuvieron motivadas por una mezcla de fervor religioso y ambición política. Y tuvieron éxito en su objetivo. Hubo varias cruzadas a lo largo de 2 siglos, Ajá. con resultados diversos. Las primeras cruzadas lograron establecer algunos reinos cristianos en Tierra Santa, pero con el tiempo fueron perdiendo terreno. Entiendo. Más allá de la recuperación de Tierra Santa, ¿qué impacto tuvieron las cruzadas en Europa? Las cruzadas tuvieron consecuencias que van mucho más allá del ámbito religioso. Impulsaron el comercio con Oriente, trajeron nuevas ideas y conocimientos a Europa Ya. y contribuyeron a la expansión del poder real. Es decir, que las cruzadas fueron un punto de inflexión en la historia de Europa, con consecuencias que se dejaron sentir durante siglos. Exactamente. No se pueden entender completamente la Edad Media sin comprender el impacto de las cruzadas. Y hablando de cambios, ¿cómo se produce el resurgimiento de las ciudades en la Edad Media? El resurgimiento de las ciudades en los últimos siglos de la Edad Media fue un fenómeno crucial. Tras siglos de dominio rural, las ciudades volvieron a convertirse en centros de comercio, cultura y poder. ¿Qué factores impulsaron este resurgimiento urbano? El aumento de la productividad agrícola gracias a las mejoras tecnológicas como el arado de vertedera generó un excedente de alimentos y mano de obra. Este excedente permitió que una parte de la población se dedicara a actividades no agrícolas como la artesanía y el comercio, lo que impulsó el crecimiento de las ciudades. Es decir, que el desarrollo agrícola fue la base para el resurgimiento urbano. Exactamente. Y las rutas comerciales que mencionamos antes también jugaron un papel fundamental. Las ciudades situadas en estas rutas como Venecia o Génova se convirtieron en importantes centros de intercambio. Fascinante. Entonces, el crecimiento de las ciudades se debió a una combinación de factores. ¿Qué impacto tuvo este resurgimiento urbano en la sociedad medieval? El impacto fue enorme. Las ciudades, con su concentración de población y riqueza, se convirtieron en centros de innovación y cambio social. El desarrollo de los gremios, las universidades y una nueva clase social, la burguesía, transformaron la sociedad medieval. Es increíble cómo el renacimiento urbano dio lugar a tantas transformaciones. Y ya que hablamos de cambio social, ¿qué me dices del papel de la mujer en la Edad Media? El papel de la mujer en la Edad Media era complejo y variaba mucho según su clase social y el contexto histórico. Pero había mujeres que desafiaban las normas sociales de la época. Sin duda. Hubo mujeres que destacaron en diferentes ámbitos. Hildegarda de Bingen, por ejemplo, fue una abadesa, compositora, escritora, filósofa médica naturalista y teóloga alemana. ¡Caramba! Una figura excepcional que ejerció una gran influencia en su tiempo. Una verdadera mujer del Renacimiento adelantada a su tiempo. Exacto. Y no podemos olvidar a las reinas y nobles que ejercían un gran poder e influencia política, como Leonor de Aquitania Reina, consorte de Francia e Inglaterra en el siglo X. O Isabel de Castilla, la reina católica que financió el viaje de Cristóbal Colón. Es decir, que a pesar de las limitaciones, las mujeres también dejaron su huella en la Edad Media. Sin duda. Y con el resurgimiento de las ciudades, el papel de la mujer en la sociedad experimentó algunos cambios. Las mujeres, especialmente las de clase media y baja, participaban en la economía urbana como comerciantes, artesanos y trabajadoras. La vida urbana ofrecía, por tanto, nuevas oportunidades para las mujeres. Exactamente. Aunque las mujeres seguían estando sujetas a las normas sociales de la época, la vida urbana les permitía un mayor grado de independencia y participación en la sociedad. Qué interesante. Y hablando de cambios, ¿qué factores llevan al declive del feudalismo y al final de la Edad Media?
El declive del feudalismo fue un proceso gradual que se produjo a lo largo de varios siglos. Uno de los factores clave fue el crecimiento de las ciudades y el auge de la burguesía. Las ciudades, con su economía comercial y sus nuevas formas de organización social, erosionaron gradualmente las bases del sistema feudal. ¿De qué manera? Los señores feudales, cuyo poder se basaba en el control de la tierra, y la mano de obra campesina vieron su influencia disminuida por el auge del comercio y la burguesía. Claro. Los reyes, por su parte, se vieron fortalecidos por el apoyo de las ciudades y la burguesía, lo que les permitió centralizar el poder Ya. y debilitar a la nobleza feudal. Es decir, que el desarrollo urbano representó un desafío al orden feudal. Exacto. Y la crisis del siglo IV, con la peste negra y la guerra de los 100 años, aceleró el declive del feudalismo. ¿Cómo impactó esta crisis en la sociedad medieval? La peste negra que asoló Europa a mediados del siglo IV provocó una drástica reducción de la población y una grave crisis económica. La muerte de tantos campesinos debilitó aún más el sistema feudal, ya que la mano de obra escaseaba y los señores feudales vieron reducidos sus ingresos. Es terrible imaginar el impacto de una pandemia de esa magnitud. Sin duda. Y la Guerra de los 100 años, un largo conflicto entre Inglaterra y Francia, debilitó aún más el sistema feudal y provocó un gran sufrimiento. La guerra, con sus altos costes económicos y humanos, obligó a los reyes a buscar nuevas formas de financiación, lo que llevó a un aumento de los impuestos y al fortalecimiento del poder real. Es decir, que la crisis del siglo IV marcó un punto de inflexión en la historia de Europa. Exactamente. La crisis del siglo IV debilitó el sistema feudal, fortaleció el poder real y sentó las bases para la transición hacia una nueva era. ¡Qué fascinante! Hemos recorrido un largo camino en esta primera parte de nuestro viaje por la Edad Media. ¿Qué podemos concluir hasta ahora? La Edad Media, lejos de ser una edad oscura, fue un periodo de grandes transformaciones y dinamismo, desde la innovación tecnológica hasta el auge del comercio. Sí. Pasando por el surgimiento del feudalismo y el papel de la Iglesia, hemos visto cómo se gestaron las bases del mundo moderno. En efecto, hemos podido observar cómo una serie de eventos y procesos sentaron las bases para la transformación de Europa. Exactamente. Y en la próxima parte de nuestra inmersión en la Edad Media, profundizaremos en el esplendor artístico y arquitectónico de esta época. Nos esperan más descubrimientos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Retomamos nuestra inmersión en la Edad Media, explorando ahora su faceta artística y arquitectónica. ¿Sabías que a través del arte podemos entender la evolución social y cultural de la época? Es cierto, el arte es un reflejo de la sociedad que lo crea. ¿Qué estilos artísticos destacarías en la Edad Media? Bueno, podemos distinguir tres grandes periodos: el prerrománico, el románico y el gótico. Ajá. Cada uno con características propias que reflejan el contexto histórico y cultural de su época. Empecemos por el prerrománico, que lo caracteriza. El prerrománico, como su nombre indica, es el estilo que precede al románico, abarcando desde la caída del Imperio Romano hasta aproximadamente el siglo XVIII. Imagina construcciones sencillas con una clara influencia romana y bizantina, pero con una decoración más bien austera. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de este estilo? Claro. En la península ibérica tenemos el arte asturiano, visigodo y mozárabe, con ejemplos como las iglesias de Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo en Asturias. Impresionante. ¿Y qué hay del románico? ¿Cómo lo definirías? El románico, que se desarrolla entre los siglos XI y XVI, se caracteriza por su monumentalidad y robustez. Visualiza edificios con gruesos muros de piedra, arcos de medio punto y una decoración escultórica principalmente con motivos religiosos que transmiten una sensación de solidez y permanencia. Suena imponente. ¿Y qué ejemplos de arquitectura románica podemos encontrar? Las iglesias monasterios románicos son un ejemplo perfecto. El monasterio de Cluny en Francia, la Catedral de Santiago de Compostela en España o la Catedral de Pisa en Italia son algunos ejemplos emblemáticos que muestran la grandiosidad de este estilo. Es fascinante cómo la arquitectura románica reflejaba el poder de la iglesia en esa época. Hablando de arquitectura religiosa, el gótico es sin duda el estilo más emblemático de la Edad Media, ¿verdad? Sin duda. El gótico, que surge en el siglo XIV y se extiende hasta el XV, se caracteriza por la verticalidad de sus construcciones, como si quisieran tocar el cielo. Piensa en arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes ventanales con vidrieras que inundan el interior de luz y color. Es cierto, las catedrales góticas son realmente impresionantes. ¿Algún ejemplo que destaque? Podríamos mencionar la Catedral de Notre Dame en París, la Catedral de Colonia en Alemania o la Catedral de Canterbury en Inglaterra como ejemplos magníficos de la arquitectura gótica. Es increíble cómo la arquitectura gótica logra transmitir esa sensación de elevación espiritual. Hablando de espiritualidad, mencionaste antes las órdenes religiosas. ¿Qué papel jugaron en la Edad Media?
Las órdenes religiosas fueron una fuerza muy importante en la Edad Media. No se limitaban a la vida contemplativa, sino que también desempeñaban un papel activo en la sociedad. ¿Qué tipo de actividades realizaban? Fundaban monasterios, hospitales y escuelas, cultivaban las tierras, copiaban manuscritos y atendían a los enfermos y necesitados. Un trabajo admirable. ¿Y qué órdenes religiosas fueron las más influyentes en la Edad Media? Podríamos destacar la orden benedictina, que se extendió por toda Europa a partir del siglo VI, con su lema Ora, elabora, reza y trabaja, y la orden del Císter, que surgió en el siglo XVIII con un enfoque más austero y dedicado a la vida rural. Es interesante cómo estas órdenes religiosas no solo se dedicaban a la vida espiritual, sino que también contribuían al desarrollo social y económico. Y hablando de la Iglesia, no podemos olvidar el cisma de Oriente. ¿Podrías explicarnos qué fue este cisma y qué consecuencias tuvo? El Cisma de Oriente, también conocido como el Gran Cisma, fue la ruptura definitiva entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Oriente en el año 1054. ¿Y qué diferencias provocaron esta ruptura? Las diferencias teológicas y políticas entre ambas iglesias se habían ido acumulando durante siglos. El detonante final fue la disputa sobre la autoridad del Papa que la Iglesia de Oriente no reconocía. ¿Y qué consecuencias tuvo este cisma? Bueno, el cisma de Oriente dividió la cristiandad en dos ramas, la católica y la ortodoxa, que han permanecido separadas hasta el día de hoy. Una ruptura histórica que ha marcado profundamente la historia de la religión. Cambiando de tema, ¿qué me dices de la expansión del Islam? La expansión del Islam, que comenzó en el siglo VIII, fue un evento de gran trascendencia histórica. En pocas décadas, el Islam se extendió desde la península arábiga hasta el norte de África, la península ibérica y Oriente Medio. Una expansión increíblemente rápida. ¿Qué factores contribuyeron a este éxito? El mensaje universal del Islam, la debilidad de los imperios vecinos y la habilidad militar de los ejércitos musulmanes fueron factores clave. ¿Y qué impacto tuvo la expansión del Islam en Europa? La expansión del Islam tuvo un profundo impacto en Europa. La conquista de la península ibérica por los musulmanes en el siglo VIII marcó el comienzo de un largo periodo de convivencia y conflicto entre el cristianismo y el Islam. ¿Cómo fue esa convivencia? La convivencia entre cristianos y musulmanes en la península ibérica, conocida como Al-Ándalus, fue un periodo complejo y fascinante. Hubo momentos de tolerancia y colaboración, como la Escuela de Traductores de Toledo, donde se tradujeron al latín obras de la filosofía y la ciencia griega y árabe, pero también de conflicto y tensión, como la Reconquista cristiana que culminó con la toma de Granada en 1492. Es una historia llena de contrastes. Y hablando de contrastes, ¿qué me dices del Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, fue una potencia importante durante la Edad Media. Su capital, Constantinopla, era una ciudad cosmopolita y un centro cultural y comercial de primer orden. ¿Y qué papel jugó el Imperio Bizantino en la historia de Europa? El Imperio Bizantino actuó como un puente entre Oriente y Occidente, preservando la cultura clásica y transmitiéndola a Europa. Además, su posición estratégica en el Mediterráneo oriental lo convirtió en un importante centro comercial y en un baluarte contra la expansión del Islam hacia Europa. Un papel crucial. ¿Y hasta cuándo duró el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino sobrevivió a la caída del Imperio Romano de Occidente, pero finalmente sucumbió a la expansión del Imperio Otomano en el siglo V, con la toma de Constantinopla en 1453. El fin de una era. En esta segunda parte hemos explorado una gran variedad de temas. Hemos visto la evolución del arte y la arquitectura desde el prerrománico hasta el gótico. Hemos hablado de las órdenes religiosas y del cisma de Oriente. Y hemos repasado la expansión del Islam y el papel del Imperio Bizantino. Efectivamente, hemos podido comprobar cómo la Edad Media fue una época de gran dinamismo cultural e intelectual con influencias de diferentes civilizaciones y religiones. Sin duda una época rica y compleja que merece ser explorada en profundidad. Exactamente. En la próxima parte nos adentraremos en la vida cotidiana de la gente común en la Edad Media. Nos esperan más descubrimientos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Continuamos nuestra inversión en la Edad Media, adentrándonos ahora en la vida cotidiana de la gente común. Es hora de descubrir cómo era el día a día. En aquella época tan lejana. Exacto. Me parece fascinante. Siempre he preguntado cómo se vestían. ¿Qué comían o cómo eran sus casas? Empezamos por la vestimenta. Claro que sí. La vestimenta medieval era un reflejo de la jerarquía social, un código visual que diferenciaba a simple vista las clases sociales. ¿Y qué tipo de telas usaban? Los campesinos vestían con telas toscas y resistentes como la lana y el lino, mientras que la nobleza se engalanaba con sedas, terciopelos y brocados, tejidos más finos y lujosos. Imagino que la ropa de la nobleza debía ser mucho más colorida y elaborada. Exactamente. Sus vestimentas se adornaban con bordados, joyas, pieles e incluso hilos de oro manifestando su riqueza y estatus. En cambio, la ropa de los campesinos era más funcional, diseñada para el trabajo duro en el campo.
Pasando a otro tema, ¿cómo era la alimentación en la Edad Media? La alimentación también variaba mucho según la clase social. Los campesinos basaban su dieta en el pan, las gachas y las verduras que cultivaban. Ya. La carne era un lujo que se reservaba para ocasiones especiales. ¿Y qué bebidas consumían? El agua no siempre era potable, por lo que la cerveza y el vino eran bebidas comunes incluso para los niños. Vaya. Las clases altas, por supuesto, tenían acceso a una mayor variedad de vinos y licores. Una dieta bastante diferente a la nuestra. ¿Y cómo eran las casas medievales? Las casas de los campesinos eran sencillas, construidas con materiales locales como madera, piedra o adobe. A menudo animales y personas compartían el mismo espacio buscando calor en los crudos inviernos. Imagino que las condiciones de vida debían ser bastante duras. Efectivamente, la vida de los campesinos era muy dura, marcada por el trabajo en el campo, la escasez y la incertidumbre. Y ya veo. En cambio, la nobleza vivía en castillos o palacios fortificados rodeados de lujos y comodidades. Esos castillos medievales con sus torres, murallas y fosos son realmente impresionantes. Sí. Y en cuanto a la salud, ¿cómo se curaban las enfermedades en la Edad Media? La medicina medieval era una mezcla de saberes tradicionales, supersticiones y algunos conocimientos heredados de la antigüedad. Ajá. Las sangrías, los purgantes y las hierbas medicinales eran tratamientos comunes, pero su eficacia era limitada. Existían médicos en la Edad Media. Sí, pero sus conocimientos eran limitados y muchos tratamientos se basaban en teorías erróneas. Las enfermedades se atribuían a menudo a desequilibrios en los humores corporales o a la influencia de los astros. No suena muy efectivo. ¿Y qué hay de la educación? ¿Cómo aprendían los niños en la Edad Media? La educación estaba principalmente en manos de la Iglesia. Los monasterios y catedrales tenían escuelas donde se enseñaba a leer, escribir y latín, principalmente a los niños que se destinaban a la vida religiosa. ¿Y solo los niños de familias nobles podían acceder a la educación? No necesariamente, aunque la educación formal era más común entre la nobleza y el clero, también había escuelas para los hijos de campesinos y artesanos. Ya veo. Aunque su objetivo principal era formar aprendices en los diferentes oficios. Es interesante ver que la educación no era un privilegio exclusivo de la élite. En cuanto al ocio, ¿cómo se divertían las personas en la Edad Media? Las fiestas religiosas eran una parte importante de la vida social. Eran momentos de celebración y reunión para toda la comunidad. También había juegos como el ajedrez o las damas, torneos de caballeros, espectáculos itinerantes con juglares, acróbatas y músicos. Y ferias donde se vendían todo tipo de productos y se organizaban diferentes entretenimientos. Imagino que la vida en la Edad Media no era tan aburrida como a veces se piensa. Para nada. A pesar de las dificultades, la gente encontraba tiempo para el ocio y la celebración. La vida era dura, pero también había momentos de alegría y diversión. Con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido por la Edad Media. ¿Qué podemos decir a modo de conclusión? La Edad Media fue un periodo fascinante y complejo, lleno de contrastes y contradicciones. Una época de grandes transformaciones desde la caída del Imperio Romano hasta el resurgimiento de las ciudades. Sí. Pasando por el auge del feudalismo, el poder de la Iglesia y el florecimiento del arte y la arquitectura. Hemos visto cómo la vida cotidiana estaba marcada por la jerarquía social, la religión y las duras condiciones de vida. Pero también hemos descubierto momentos de innovación, creatividad y celebración. Exactamente. La Edad Media no fue una edad oscura, sino un periodo crucial en la historia de Europa que sentó las bases del mundo moderno. Un periodo que merece ser estudiado y comprendido en toda su complejidad. Muchas gracias por guiarnos en este viaje a través del tiempo. Ha sido un verdadero placer descubrir la Edad Media contigo. Gracias a ti por tu interés y curiosidad. Espero que este viaje te haya inspirado a seguir explorando la historia. Sin duda. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión en la Edad Media. Hasta la próxima.